Buenos días, esta es nuestra primera sesión del tema de destilación y vamos a revisar los aspectos generales de esta operación dentro del curso de operaciones unitarias. Los puntos que vamos a revisar hoy son los siguientes. Inicialmente vamos a ver la definición de la operación de destilación. Después vamos a ver dos ejemplos de procesos en los que se utiliza la operación de destilación como una operación de separación. A continuación vamos a ver las escalas o niveles en los que se puede aplicar la operación de destilación y finalmente vamos a ver de cuáles elementos consta un equipo o un sistema de destilación. Vamos a iniciar con el punto número 1, que es la definición de la operación de destilación. La destilación es una operación unitaria en la cual una mezcla se separa en base a la diferencia de volatilidades de sus componentes. Esta definición también la podemos encontrar en base a una diferencia de temperaturas de ebullición en lugar de una diferencia de volatilidad, ya que la volatilidad y la temperatura de ebullición son equivalentes. Una sustancia que tiene una volatilidad elevada significa que tiene un punto de ebullición bajo y viceversa, una sustancia que tiene una volatilidad baja significa que su punto de ebullición es alto. Por lo tanto, habrá ocasiones que esta definición la encontremos en términos de una diferencia de puntos de ebullición, pero en el fondo lo que significa es que la propiedad que se está explotando para llevar a cabo esta operación es la diferencia de volatilidades o su equivalente, la diferencia en puntos de ebullición. Continuamos con esta presentación y a continuación vamos a revisar dos ejemplos de procesos en los que se aplica la operación de destilación. El primer ejemplo es el de la destilación de petróleo. El petróleo es una mezcla de varios hidrocarburos. En esta tabla vemos en primer lugar algunas de las fracciones que forman parte de esta mezcla del petróleo, sus puntos de ebullición, la cantidad de átomos de carbono que están presentes en la cadena de hidrocarburos y los usos o aplicaciones de estas fracciones. Vemos que si hacemos la analogía de la posición que ocupan en una columna, observamos que las fracciones más ligeras, que corresponden a los compuestos que están presentes en fase gas, tienen un punto de ebullición de hasta 40 grados centígrados, un tamaño de molécula expresada como cantidad de átomos de carbono en la cadena de 1 a 5 y una aplicación como gas para utilizar en las estufas de las casas. Y a medida que bajamos en la posición en la columna, vemos que el punto de ebullición empieza a aumentar y el tamaño de la molécula en base a la cantidad de carbonos que están presentes también empieza a aumentar hasta que llegamos a los compuestos más pesados como los alquitranes y asfaltos, cuyo punto de ebullición está por encima de 515 grados centígrados para un tamaño de molécula con una cantidad de átomos de carbono de 39 o más y una aplicación en el pavimento de las calles de nuestra ciudad. Este sería entonces un ejemplo de un proceso en el que se utiliza la operación de destilación como operación de separación. El ejemplo número 2 que vamos a ver es el proceso de elaboración de tequila. Este proceso inicia con el cultivo de la materia prima, que es el agave. La raíz del agave tiene un contenido de almidón muy alto. Sin embargo, el almidón en su estado natural no puede ser sujeto a fermentación, por lo tanto tiene que ser desdoblado para convertirlo en azúcar y entonces que ya pueda ser sujeto a fermentación.
Para ello se tiene que someter a un proceso de cocción, y una vez que se lleva a cabo el cocimiento de la piña o raíz del agave, se pasa a una etapa de molienda en la cual se obtiene un jugo que tiene un contenido de azúcares alto. Este jugo sí puede ser sujeto a fermentación utilizando la levadura apropiada. Entonces se pasa a tanques de fermentación en los cuales el producto principal de interés es alcohol. Para llevar a cabo la separación de este alcohol, se somete a una separación en equipo de destilación. Una vez que se lleva a cabo el proceso de destilación, se obtiene un producto que tiene un contenido de alcohol de 35 grados Gay-Lussac, y dependiendo del producto que se quiera obtener, se puede pasar directamente a embotellamiento o se puede pasar a una etapa de reposo, y después de algunos años de reposo pues ya se puede pasar a la etapa de envasado y su posterior distribución. Entonces, en este proceso de elaboración de tequila, en esta sección es en la que se utiliza la operación de destilación como una operación de separación. El proceso de elaboración de tequila puede llevarse a cabo tanto a nivel industrial como a nivel artesanal. Aquí en estas imágenes tenemos ejemplos de los dos casos. Acá en el lado de la izquierda tenemos un ejemplo de un equipo de destilación que se aplica a nivel industrial. Este tipo de equipos de destilación son equipos que funcionan por lotes, es decir, se lleva a cabo la carga de la solución que se desea separar inicialmente. Después el sistema se cierra y se empieza a alimentar vapor de agua a la chaqueta del equipo destilador, de tal manera que se empieza a llevar a cabo la ebullición de la solución y se empieza a producir el vapor de los compuestos más volátiles, los cuales se pasan a través de la parte de arriba y por una tubería a la sección de condensación, mientras que las sustancias más pesadas van acumulándose en la olla del equipo destilador, hasta que cuando se llega al nivel de separación deseado, se detiene la destilación, se desaloja la solución más pesada y se inicia un nuevo ciclo. En el lado de la derecha tenemos un equipo similar, pero a nivel artesanal. Entonces aquí el calentamiento pues no es por vapor de agua, sino que se le agregan pedazos de leña, los cuales le transmiten el calor a la solución, que normalmente se encuentra en el interior de un tambo de lámina de 200 litros, al cual se le ha adaptado un capuchón también de lámina, del cual sale la tubería con los vapores más volátiles hacia la sección de condensación, que no aparece aquí en esta imagen. Pero el equipo es también un equipo que funciona por lotes, y que es análogo al que se utiliza a nivel industrial, pero con una capacidad pues mucho más chica. En estas imágenes podemos ver otros ejemplos de equipo de destilación para el proceso de elaboración de tequila a nivel industrial. En esta imagen de la izquierda es un caso en que se requiere pues, producir una gran cantidad de producto, y pues se tienen varios de estos equipos instalados para lograr la producción deseada. Y acá en el lado de la derecha pues es otro ejemplo de otra planta en la que se utiliza equipo de destilación por lotes en un proceso de elaboración de tequila también. Bueno, vamos a revisar ahora algunos aspectos generales sobre las escalas o niveles en los que se puede llevar a cabo la operación de destilación. La escala más pequeña, que muy probablemente muchos hemos
realizado en alguna materia anterior a la de operaciones unitarias, quizá en algún experimento de química, es la destilación a nivel laboratorio. Este es un ejemplo de destilación por lotes similar al que veíamos hace un momento en el proceso de elaboración de tequila, ya que la solución que se desea separar, por ejemplo una solución de etanol en agua, sabemos que la temperatura de ebullición del etanol es menor que la del agua. Entonces, si aplicamos calor a una solución de etanol en agua, los vapores que se produzcan inicialmente van a tener una concentración mayor de etanol. Entonces, esa propiedad de diferencia de volatilidades es la que se utiliza para hacer la separación. En este caso, en una operación por lotes a nivel laboratorio, estando el equipo desarmado, lo que se hace inicialmente es agregar la solución al matraz balón que va a funcionar como el hervidor, y posteriormente se arma el equipo. Una vez que está armado el equipo, el cual consta, como decíamos hace un momento, del matraz que va a funcionar como el hervidor, también está presente un elemento que es el condensador, donde los vapores que se produzcan van a cambiar a líquido, y el recipiente donde se va a ir colectando el producto de la destilación, de tal manera que una vez que ya está armado el equipo, se coloca un elemento calefactor, que puede ser una parrilla o puede ser una manta calefactora eléctrica, para aplicar calor a la solución y que se produzcan los vapores volátiles, que posteriormente pasarán a la sección de condensación, para finalmente como líquidos ser recibidos en el matraz de colección de producto. Previamente pues se tiene que haber iniciado la introducción de agua al condensador para que produzca el efecto de enfriamiento y los vapores puedan ser condensados. La entrada de agua en este caso de la imagen sería por esta posición y la salida sería en esta posición. Nuevamente, este es un proceso que se lleva a cabo por lotes, porque una vez que la destilación se lleva a cabo hasta el nivel deseado, entonces se detiene la introducción de calor al hervidor, se detiene la introducción de agua al condensador, el equipo se desarma, el líquido residual de sustancias más pesadas se desaloja del matraz y posteriormente se puede iniciar un nuevo ciclo de destilación. Entonces es un proceso que se lleva a cabo por lotes. El nivel de producción en esta escala pues es pequeño, nada más para fines demostrativos o para fines en un momento dado analíticos. Si se quiere una escala mayor, puede utilizarse un equipo a nivel planta piloto, que sería una escala intermedia entre la de laboratorio y la nivel industrial. Aquí en esta imagen vemos un equipo a nivel planta piloto que podemos observar conserva algunas de las propiedades del equipo a nivel laboratorio, como se observa el matraz balón, y que es una escala pues intermedia, quizá unos 25 litros de capacidad del matraz balón, pero ya tiene algunas características de un equipo a nivel industrial, como se observa aquí en la imagen, en la que puede observarse la presencia de una columna de platos, la cual sirve pues para ir enriqueciendo en los componentes más volátiles la mezcla y finalmente sacarlos por la parte posterior hacia el equipo de condensación. También puede observarse pues la presencia de un tablero de control que hace que se pueda llevar a cabo una operación más precisa pues del equipo. Entonces esta sería una escala planta piloto que es intermedia entre la escala a nivel laboratorio y la escala a nivel industrial, la cual, como se observa aquí en esta
imagen de una columna de destilación industrial, pues es equipo que puede tener una dimensión pues muy grande. Columnas de este tipo que pueden llegar a 30 o 50 metros de altura para producir cantidades de producto en dimensiones mucho más grandes que la de nivel planta piloto. Aquí podemos ver otra imagen de una columna de destilación industrial. Se puede ver que en casos de equipos de estas dimensiones es posible llevar a cabo introducción de alimentación en diferentes posiciones de la columna y también extracción de corriente de producto en diferentes posiciones de la columna. Este es otro ejemplo de columna de destilación de nivel industrial. Y como decíamos hace un momento, estos equipos pueden tener dimensiones que son pues muy grandes, lo que les permite manejar volúmenes de producto muy grandes y también hacer separaciones de diferentes sustancias correspondientes a la mezcla que se desea separar. Vamos a revisar en esta sección los principales elementos que están presentes en un sistema de destilación y básicamente lo vamos a orientar hacia los equipos de destilación a nivel industrial. Las imágenes anteriores que vimos de equipos a nivel industrial, como esta imagen o esta otra que vimos anteriormente, pues vimos que los equipos a nivel industrial son equipos muy complejos, de grandes dimensiones, pero a pesar de ello podemos identificar algunos elementos básicos que siempre están presentes en estos sistemas. Por ejemplo, uno de ellos, que es el más obvio, es la columna de destilación, que aquí vemos en esta imagen representada aquí en la parte izquierda del dibujo, y lo estamos viendo en una de sus representaciones más sencillas, en las cuales hay una sola corriente de alimentación, una sola corriente de producto destilado y una sola corriente de residuo, que también es llamado corriente de colas. En este tipo de sistemas, la sección que se encuentra por encima de la corriente de alimentación le llaman sección de enriquecimiento, y la sección que se encuentra por debajo de la corriente de alimentación le llaman sección de agotamiento. Como comentamos anteriormente, los vapores que se van encontrando en la parte superior de la columna son los más ricos en los productos volátiles. Esos vapores se envían a un intercambiador de calor que le llaman condensador, en el cual se está introduciendo agua de temperatura baja para que le extraiga calor a los vapores y salga como agua a temperatura mayor de la que entró. Mientras tanto, los vapores, mediante este contacto indirecto con agua relativamente fresca, cambian su estado a líquido y se envían a un tanque de reflujo para posteriormente parte de ese líquido regresarlo a la columna como una corriente de reflujo y otra parte sacarlo como producto destilado. En la parte de abajo se encuentra un intercambiador de calor que tiene el nombre de rehervidor o hervidor. Este rehervidor tiene la función de poner en contacto indirecto el elemento calefactor, que en este caso es vapor de agua, con la solución de componentes más pesados que se está introduciendo desde el fondo de la columna. Esta corriente de compuestos más pesados se introduce al hervidor para ponerlo en contacto indirecto con el vapor de agua. De este contacto se produce una cierta cantidad de vapor que todavía contiene algunas
cantidades pequeñas de las sustancias más volátiles, y esta corriente de vapor se envía al cuerpo de la columna para que se dé el contacto con el líquido que viene cayendo por gravedad desde la parte superior de la columna. Las sustancias más pesadas de esta mezcla que no alcanzaron a vaporizarse se sacan en la parte inferior con una corriente de residuo o una corriente que también le llaman de colas. Por su parte, el vapor, una vez que cede su entalpía de forma indirecta a la corriente que viene desde el fondo de la columna, sale del intercambiador de calor en forma de líquido, a la cual se le llama corriente de condensados. Entonces estos serían los elementos principales de una columna de destilación. Las columnas de destilación se elaboran en talleres especializados de construcción, y en ocasiones se pueden trasladar al lugar donde se van a instalar de forma ya armada, o se puede llevar en partes dependiendo de la situación particular. Aquí observamos un caso en el que la columna se armó en el taller y posteriormente se llevó al lugar de instalación para levantarla y montarla de forma completa. Aquí observamos los equipos o los transportes móviles que se utilizan para ubicar la torre de destilación en el lugar de montaje. El funcionamiento de una columna de destilación en lo que concierne al contacto entre la fase líquida y la fase gas es similar al de una columna de absorción de gases. Aquí vemos un tipo de columna que utiliza platos de flujo transversal en los que el flujo de líquido ocurre en zigzag por gravedad hacia la parte inferior de la torre, y el flujo de vapor ocurre de forma vertical hacia arriba para que se dé el contacto entre las dos fases. Este es otro ejemplo de platos de flujo transversal para una columna de destilación en la que el líquido va fluyendo en zigzag mientras que el vapor fluye de forma vertical hacia arriba. Como veíamos anteriormente, el tamaño de una columna de destilación puede ser de dimensiones muy grandes, en algunos casos lo suficientemente grande para que un operario que necesite hacer mantenimiento se puede introducir al interior de la columna y realice las operaciones de mantenimiento necesarias y luego pueda rearmarla para que pueda seguir operando. Como observamos anteriormente, la columna va a contar con dos tipos de intercambiadores: el que se encuentra en la parte de arriba, cuya función es cambiar el estado del vapor producido en el cuerpo de la columna a líquido, y este intercambiador se conoce como condensador. Entonces el vapor que se produce aquí en la parte superior de la columna se envía al condensador y ahí se pone en contacto indirecto con una corriente de agua fresca. Entonces el agua fluye a través de esta tubería y al darse el contacto indirecto con el vapor produce su condensación y sale con una temperatura mayor a la que entró, mientras que el vapor cambia de estado a líquido, se envía al tanque de reflujo y del tanque de reflujo una parte se regresa a la columna como corriente de reflujo y otra parte se saca como producto condensado. Más adelante vamos a estudiar cuál es el efecto de esta corriente de reflujo en la operación de la columna.
Aquí podemos ver que las dimensiones de un condensador pues pueden ser bastante grandes, y cabe recordar pues que el área de contacto indirecto entre la corriente de agua que se va a utilizar para la condensación y el vapor que va fluyendo es muy importante, es un parámetro muy importante en el diseño de este tipo de intercambiadores. Aquí podemos ver otras imágenes de talleres de construcción de condensadores, donde podemos observar que pueden tener dimensiones bastante grandes. El otro tipo de intercambiadores que vimos es el de los hervidores o rehervidores, que tienen la función de producir vapor para que introduzcan entalpía en el interior de la columna. Como vimos anteriormente, este tipo de intercambiadores está colocado en la parte inferior de la columna y reciben una corriente de una mezcla de sustancias de alto punto de ebullición y se ponen en contacto indirecto con una corriente de vapor de agua. Al darse ese contacto indirecto se produce la ebullición de las bajas cantidades que todavía existen de compuestos volátiles, los cuales como vapor se regresan a la torre, y mientras las sustancias más pesadas que no alcanzaron a volatilizarse se sacan como corriente de residuo. Por su parte, el vapor de agua, una vez que cede su entalpía, sale del equipo como una corriente de vapor condensado. Aquí observamos otra imagen similar. Aquí vemos la entrada de vapor, su circulación y su salida como un líquido en la parte inferior del equipo, y los vapores que se envían a la torre que se produjeron aquí en el hervidor, y la corriente de residuo, corriente de colas en la parte inferior del intercambiador. Aquí podemos ver imágenes similares del funcionamiento de un hervidor para una columna de destilación. Aquí vemos más imágenes de hervidores o rehervidores en talleres de construcción de este tipo de equipos y su instalación en la parte inferior de las columnas de destilación. Y finalmente aquí vemos un rehervidor una vez que ya está completa su construcción y listo para ser instalado. Entonces, de esta forma hemos revisado las principales características de la operación de destilación, y en sesiones posteriores vamos a ir analizando de manera detallada los principios básicos para el diseño de este tipo de equipos.